En este video vamos a ver diferentes formas de realizar una multiplicación de binomios. La primera es multiplicando todos los elementos de un binomio por todos los elementos de otro binomio. Para eso vamos a estar utilizando la propiedad distributiva, ya que, por ejemplo, en el primer caso, x va a multiplicar a x del segundo binomio y también x va a multiplicar a menos 5 del segundo binomio. Y nos quedaría, multiplicando signos es más por más, queda positivo, y multiplicando x por x, esto es igual a x cuadrada, ya que los exponentes se suman. Después voy a multiplicar x por 5, pero también voy a multiplicar los signos. Más por menos me queda menos y x por 5 me queda 5x. Lo correcto es que primero escribamos el coeficiente y después la variable. Ahora vamos a hacer una multiplicación de el 7 por los dos elementos del segundo binomio. En este caso voy a empezar multiplicando los signos, que es más por más, me va a quedar más. 7 por x, 7x, y luego más por menos, menos 7 por 5, 35. Observamos que dentro de la multiplicación que realizamos quedaron dos términos semejantes, que es el menos 5x y el más 7x. Lo voy a agrupar y me va a quedar x cuadrada, resuelvo menos 5 más 7, me va a quedar más 2x, y menos 35, y esta sería la respuesta. Otra manera de resolver la multiplicación es por medio de una tabla donde vamos a colocar en la parte superior los términos del primer binomio, que en este caso sería x y más 7. Y en la parte vertical vamos a colocar los términos del segundo binomio, que sería x y menos 5. Vamos a realizar la multiplicación, en este caso, de x por x, que va a ser x cuadrada, y lo vamos a colocar en el rectángulo que comparten ambas variables. Después vamos a multiplicar x por 7 y lo vamos a colocar en el rectángulo que comparten. Entonces multiplico y me queda positivo 7x. Después voy a multiplicar x por menos 5 y lo voy a colocar en este rectángulo, que sería menos 5x. Y por último vamos a multiplicar menos 5 por 7 y me va a quedar menos 35. De esta manera voy a agrupar los términos que son semejantes, es decir, en este caso el menos 5x y el 7x, y mi respuesta va a ser x cuadrada más 2x menos 35. Es otra forma de llegar al mismo resultado. Y les voy a presentar otra forma más de resolver esta multiplicación, que sería multiplicar x más 7 por x menos 5. Y vamos a resolver esta parte multiplicando primero el menos 5 por los dos términos del otro binomio. En este caso me va a quedar menos 35. Multiplico menos 5 por x y me va a quedar menos 5x. Después voy a multiplicar x también por los dos términos del otro binomio y me va a quedar x por 7, me queda más 7x. Vamos a dejar aquí un espacio, como lo hacemos comúnmente en la multiplicación aritmética. Entonces me va a quedar más 7x y voy a multiplicar x por x y me va a quedar x cuadrada. Entonces ahora voy a realizar una suma en forma vertical y voy a obtener la respuesta, que es menos 35, no tengo nada que sumarle,
voy a realizar la operación de menos 5 más 7, me queda más 2x, y x cuadrada tampoco tengo nada con que sumarla o restarla y me queda de esta manera. Entonces aquí estamos observando tres diferentes formas de realizar la multiplicación. Ustedes pueden decidir con cuál de ellas trabajar. Las tres son válidas, las tres llegan al mismo resultado y ustedes pueden ver cuál se les facilita más. Para resolver esta multiplicación en donde estamos involucrando dos variables, vamos a retomar alguno de los procedimientos que les mostré en la primera multiplicación. Vamos a resolverlo por medio de la tabla. Vamos a colocar los términos de mi primer binomio, que en este caso es 4c y menos 3d. Los vamos a colocar en la parte horizontal y en la parte vertical vamos a colocar 3c y 7d. No importa si nosotros decidimos colocar el primero en la parte horizontal o vertical o viceversa. Para colocar aquí el resultado de una multiplicación voy a tomar en este caso 4c por 3c. Entonces nos va a quedar 12c cuadrada. Estoy multiplicando 3 por 4 y estoy multiplicando c por c. Ahora vamos con el segundo cuadro que está al lado derecho y vamos a multiplicar, en este caso, vamos a multiplicar menos 3d por 3c. Vamos a multiplicar primero los signos y nos va a quedar negativo. Multiplico los coeficientes, que es 3 por 3, me va a quedar 9, y multiplico las variables, que es c por d, únicamente represento la multiplicación que va a ser cd. Ahora vamos a realizar la multiplicación de 4c y 7d. Primero vamos a multiplicar los signos, que va a ser positivo, luego los coeficientes, que es 7 por 4 son 28, y la multiplicación de las variables, que es c por d, la vamos a dejar representada únicamente. Y por último vamos a multiplicar menos 3d por 7d. Empezando con los signos, me va a quedar menos 7 por 3, 21, y d por d, d cuadrada, ya que los exponentes se suman. Observamos que tenemos términos semejantes, entonces vamos a agrupar el 28cd menos 9cd. Para obtener ya nuestra respuesta final, empezamos con 12c cuadrada, que no tengo con nada que agruparlo. Voy a agrupar 28 menos 9, me va a quedar más 18cd, y por último menos 21 d cuadrada. Esta es una forma muy organizada y ordenada de realizar la multiplicación, porque así tenemos la certeza de que multiplicamos todos los términos por todos los términos. Aquí cometí un error y coloqué un 18, pero es 19cd. ¿Ok? El error fue al hacer la resta. Vamos a multiplicar dos binomios conjugados. Los binomios conjugados en este caso los llamamos así porque en uno de los binomios los términos se están sumando y en otro de los binomios los términos se están restando. Sin embargo, nuestros términos son iguales. En este caso 5x está presente en los dos binomios y 4z también. Vamos a resolverlo aquí de dos formas diferentes. En la forma de multiplicación tradicional, ¿sí?, que podemos hacerlo por medio de la tabla o podemos hacerlo en la forma vertical. Y podemos empezar a resolver multiplicando, en este caso, el menos 4z por los dos términos de mi primer binomio. Multiplico los signos y me quedaría menos por más, me queda menos 4 por 4, 16, y z por z, z cuadrada.
Ahora multiplico menos 4z por 5x, me va a quedar multiplicando los signos menos 5 por 4, 20, y x por z me va a quedar xz. Ahora vamos con el 5x que también va a multiplicar a los dos términos de arriba. Para eso vamos a dejar un espacio en nuestra multiplicación, como lo hacemos en aritmética, y empezamos multiplicando signos, que sería más por más, me va a quedar más. 5 por 4 son 20 y x por z, xz. Y por último multiplico 5x por 5x y me queda 25x cuadrada. Cuando yo voy a resolver las sumas y restas en forma vertical, me va a quedar menos 16z cuadrada. Este término observamos que se va a eliminar porque tengo los coeficientes menos 20 más 20. Eso me da 0, xz, entonces ya no es necesario escribirlo. Y me queda 25x cuadrada. Este es el resultado de multiplicar estos dos binomios conjugados. Cuando yo multiplico dos binomios conjugados, lo que voy a obtener siempre va a ser una diferencia de cuadrados. Esto también lo podemos ver en los productos notables. Y podemos obtener una fórmula que nos dice que si yo tengo binomios conjugados, por ejemplo, a más b por a menos b, son binomios conjugados que tienen signos contrarios, se están multiplicando, la respuesta la puedo obtener directamente elevando al cuadrado mi primer término, menos, siempre va a ser menos, ya que estamos hablando que siempre vamos a obtener una diferencia, el segundo término al cuadrado. Entonces, esto sería igual a cuadrada más b cuadrada. Si nosotros tomamos el ejemplo que tenemos en este caso, que es 5x más 4z por 5x menos 4z, observamos que estos son binomios conjugados. Entonces, directamente podemos ir a elevar mi primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. De esta manera me queda 25x cuadrada menos 16z cuadrada, que es la respuesta que también obtuve al hacer la multiplicación de forma tradicional. Pero por medio de los productos notables, con estas fórmulas nosotros podemos resolver más rápida ciertas multiplicaciones algebraicas que tengan las características, en este caso, de que sean binomios conjugados. En este caso tenemos también un binomio que podemos observar que está elevado al cuadrado. Nosotros sabemos que cuando estamos elevando una expresión al cuadrado es porque se está multiplicando dos veces el mismo término. En este caso sería 5u menos 6x por 5u menos 6x. Esto es lo mismo que estar elevado al cuadrado. Si nosotros hacemos la multiplicación tradicional, estaríamos realizando la multiplicación de todos los términos del primer binomio por todos los términos del segundo binomio, que en este caso son iguales. Entonces, vamos a realizarla multiplicando 5u por 5u, me queda 25u cuadrada. Ahora voy a multiplicar 5u por menos 6x, me va a quedar menos 30ux. Ahora voy a multiplicar menos 6x por 5u, me va a quedar menos 30ux. Y por último multiplico menos 6x por menos 6x, me va a dar más 36x cuadrada. Ahora observamos que tenemos términos semejantes, es decir, estos dos términos los tengo que agrupar porque los dos tienen ux como coeficientes, por lo tanto son términos semejantes, y
al agruparlos me va a quedar 25u cuadrada menos 60, porque menos 30 es menos 60ux, más 36x cuadrada. Y este sería el resultado de elevar al cuadrado. Ahora, como en el caso anterior, en el caso de los binomios conjugados, este caso es un binomio al cuadrado, también es otro de los productos notables que podemos resolver por medio de una fórmula. Entonces, si yo tengo 5u menos 6x al cuadrado, yo puedo resolver este binomio al cuadrado aplicando la siguiente fórmula. Si yo tengo, por ejemplo, a más b al cuadrado, la fórmula va a ser elevar al cuadrado mi primer término más 2 veces el primer término por el segundo término más elevar al cuadrado mi segundo término. Vamos a aplicar esta fórmula en el ejemplo que tenemos aquí. Entonces, lo primero que me indica es que mi primer término, que en este caso es 5u, se va a elevar al cuadrado. Después voy a multiplicar 2 por mi primer término, que es 5u, por mi segundo término, que es menos 6x. Y por último, voy a elevar al cuadrado mi segundo término. Voy a empezar a resolver. Si yo elevo 5u al cuadrado, me va a quedar 5 al cuadrado es 25 y u al cuadrado es u cuadrada. Después voy a resolver toda esta segunda parte, que es 2 por 5u por menos 6x. Y primero multiplico los signos, me va a quedar más por menos, me va a quedar menos. Multiplico los coeficientes, 2 por 5, 10 por 6, me queda 60. Y multiplico las variables, u por x, me queda ux. Entonces, aquí me va a quedar menos 60 ux. Y por último voy a elevar al cuadrado menos 6x. Menos 6 al cuadrado me va a dar más 36 y x al cuadrado me queda x cuadrada. Entonces, aquí lo hice por medio de la fórmula y observamos que obtuve el mismo resultado que en la multiplicación tradicional. En este caso también vamos a multiplicar dos binomios. Aquí el procedimiento es el mismo, solamente lo hacemos para reafirmar que deben de multiplicar signos, es lo más importante para después poder agrupar correctamente. Entonces, de esta manera vamos a ir multiplicando el primer término de mi primer binomio, lo vamos a multiplicar por mi primer término del segundo binomio. Y en este caso tenemos dos números negativos, entonces menos por menos me va a quedar más 15, porque multiplico 3 por 5, y voy a multiplicar c por c y me va a quedar c cuadrada. Después voy a multiplicar por el segundo término, que es más 2, y empiezo con los signos, que es menos por más, es menos 6c. Ahora voy a multiplicar 7 por menos 5c y es menos 35c. Y por último vamos a multiplicar 7 por 2 y va a ser más 14. Ahora observamos que al hacer esta multiplicación nos quedaron estos términos que son semejantes porque ambos tienen la variable c. Entonces, el 15c cuadrada se va a quedar igual, no tengo nada con qué agruparlo. Sin embargo, tengo menos 6c menos 35c. Como los dos son negativos, los voy a sumar y me va a quedar menos 41c y más 14. De esta manera, ya obtuve el resultado de multiplicar los dos binomios y haciendo hincapié en que es muy importante la multiplicación de signos para poder después agrupar correctamente los términos que son semejantes.